estudiantes, el día de hoy vamos a realizar dentro de nuestra clasificación de las masas, una de las primeras que tenemos son las masas quebradas. Masas quebradas en donde nosotros tenemos varios tipos de masa, incluyendo algunos tipos de galletas. Nosotros tenemos las masas para las tartas, los pies, las masas quebradas, la masa sablé, la masa frola, tenemos algunas, la masa linzer, algunas dentro de la clasificación de las masas quebradas. Nosotros vamos a realizar una masa muy sencillita, vamos a realizar una masa quebrada para tarta. Esta masa de aquí, la receta que ustedes van a tener disponible, yo voy a ir trabajando con la mitad de la receta, sí, porque vamos a trabajar nosotros en este molde de aquí que tiene la capacidad para hacer tartas pequeñas, y tengo también este de acá que nos puede servir para realizar mini tartaletas, ¿no es cierto? Entonces esta masa, nosotros vamos a hacer un pie de manzana, pero con esta misma masa ustedes pueden realizar con la fruta que tengan en casa, ¿sí? Si tienen, incluso se pueden realizar rellenos de zapallo, se pueden realizar rellenos de guineo, rellenos de frutas, de algunas frutas varias y de algunos vegetales también, como en el caso del zapallo. Entonces vamos a hacer la técnica del sableado. ¿Qué es la técnica del sableado? Es tener a nuestra grasa en frío y vamos a irle como cortando con la harina. Entonces los primeros ingredientes que vamos a pesar, nosotros dentro de la receta tenemos 250 gramos de harina. En mi caso yo voy a hacer la mitad de la receta, entonces voy a colocar únicamente 125 gramos de harina, ¿sí? Igual en casa lo pueden hacer igual con la mitad de la receta si quieren solamente hacer la prueba, pero si quieren hacer ya una tarta grande lo pueden hacer con la cantidad que tiene la receta, ¿sí? Entonces yo tengo aquí 125 gramos de harina. Voy a colocar también en este momento ya la sal. En la receta me indica 5 gramos, en mi caso yo voy a colocar el 2.5 gramos. Acordémonos que a veces las balanzas no pesan, entonces 2.5 gramos suele ser aproximadamente la media cucharadita de esta de aquí, ¿sí? Coloco esta parte de aquí. Y voy a pesar por otro lado la grasa. Vamos a colocar la grasa directamente con la harina. Entonces voy a colocar mi grasa, que tengo 200 gramos de mantequilla o margarina. Esta debe estar fría. En mi caso yo voy a trabajar con margarina, ¿sí? Yo la tenía en la refrigeradora, sin embargo las margarinas por lo general en la refrigeradora se hacen piedra, entonces yo le saqué hace un ratito y tengo aquí ya mi margarina, que tendríamos 100 gramos. Vamos a necesitar 100 gramos. Ojo que estoy haciendo la mitad de la receta que ustedes van a tener. 103 está bien. Entonces voy a colocar a mi grasa, voy a pesar de una vez todos los otros ingredientes también, porque si me ensucio las manos un poquito, prefiero ya tenerlos pesados. Vamos a necesitar un huevo. ¿Cuál es la técnica que vamos a hacer en este momento? Es la técnica del sableado. El sableado significa hacerlo cortando la grasa con la harina. ¿Qué es lo que pasa? Las partículas de la grasa empiezan a envolver a las partículas de harina y esto hace que se impermeabilicen y que el momento en el que yo empiece a juntar mis ingredientes no genere la red de gluten. Entonces empiezo a tener es decir, las partículas de la harina ya no pueden conectarse y formar la red de gluten, y eso hace que estas masas se vuelvan tanto quebradizas y nos den también esta otra textura que podemos lograr, ¿no es cierto? Acordémonos que todas las masas quebradas pueden, después de ser horneadas, se vuelven polvo. Va a depender mucho de los ingredientes, porque yo puedo ir haciendo muchas variaciones, pero va a depender mucho de los ingredientes que esté utilizando. Por ejemplo, si yo utilizo o puedo variarle algunas recetas con azúcar impalpable, o en algunos casos utilizar también maicena. Al azúcar normal le reemplazamos por impalpable y a la maicena por una cantidad de harina, y voy a tener una textura mucho más lisa,
¿sí? Entonces, bueno, ahora nos tocaba pesar agua, son 30 mililitros, es decir, son unas cucharaditas de agua. Por lo general se coloca bien fría, o incluso agua de la refrigeradora se coloca en este tipo de masas, porque lo que menos queremos aquí es afectarle con el calor. Son masas que también se las conoce como friables, entonces significa que nosotros podemos mantenerlas e incluso mejora su textura cuando están en una refrigeradora. Sí, vamos a necesitar 30 gramos de azúcar, en nuestro caso serían simplemente 15 gramos, es una masa un poco neutra, ¿no es cierto? No tiene una fricción directa con el azúcar. Vamos a pesar nuestra... Es decir, no es muy dulce esta masa quebrada. Existe otro tipo de masa quebrada que es solo masa de sal, esa no lleva nada de azúcar. En nuestro caso tenemos los 15 gramos de azúcar porque estamos haciendo la mitad de la receta y vamos a empezar enseguida ya con el sableado. Colocamos entonces nuestra grasa que habíamos ya pesado, ¿no es cierto? Vamos a colocar directamente en el mesón de trabajo, bien limpio, y vamos a colocar con la harina. Esto de aquí se trabaja con este utensilio que es como una rasqueta de plástico, ¿no es cierto? Pero se podría trabajar también con cuchillos o con la rasqueta metálica también. Por lo general se ocupan dos, entonces yo lo que voy a hacer es voy a ocupar mi rasqueta metálica y mi rasqueta de plástico para ir haciendo como una especie de cubos con mi grasa. ¿Sí? No estoy haciéndole con mis manos porque mis manos afectan tanto en calor y tampoco estoy buscando amasar. En realidad yo lo único que quiero es empezar a formar una textura arenosa con la grasa y la harina. Podemos utilizar mantequilla, es mucho mejor, el sabor queda muchísimo más rico. Pero en mi caso, o para probar, ustedes lo pueden hacer con margarina vegetal, ¿sí? Entonces hacemos estos como cortes. Si no tengo dos rasquetas en casa, pues muchos chefs en cocina de sal, cuando tienen que elaborar esto y no tienen utensilios especializados para pastelería, lo realizan con dos cuchillos. Se puede realizar este tipo de masa también con dos cuchillos. Sí, entonces voy juntando, sigo cortando. A esta técnica es a la que le conocemos como el sableado. De ella también parte el nombre de algunas de estas masas, que son las masas sablé o masas quebradas, ¿sí? De ellas parte el nombre. Entonces vamos a seguir recogiendo. Cuando la grasa está fría, me permite hacer esto de aquí, ¿no es cierto? De poder yo empezar a tener como mini cubitos pequeños de grasa y empezar a tener una textura arenosa. Vamos a recoger, mezclo y empiezo a realizar esta textura arenosa, siempre con las rasquetas o con cuchillos. Mientras tanto, mientras está en reposo nuestra masa, voy a hacer el relleno de nuestro pay de manzana. Y voy a poner manzanas cortadas, pueden ser de esta manera. Voy a colocar también el mismo limón que le estuvimos rallando hace un momento. Ahora voy a colocar en las manzanas voy a colocar el limón. El relleno de nuestras manzanas, de nuestro pay de manzana, va a tener manzanas cortadas, puede ser también cualquier fruta, si tienen peras o si tienen manzanas de casa, o las manzanas que son un poquito más arenosas también nos sirven, ¿sí? Vamos a colocar las manzanas, tenemos también nuez moscada. Voy a colocarle un poquito. Recordemos que la nuez moscada es
bien fuerte. Simplemente voy a colocarle un poquito. Muy bien, entonces nos falta colocar azúcar morena para nuestro relleno. En nuestro caso nos indica que son 150 gramos. Yo estoy haciendo la mitad de la receta. Yo más o menos esta receta ya me la conozco súper bien. Sin embargo, son aproximadamente 75 gramos. Son 3 cucharadas, ¿no es cierto? Vamos a mezclarles un poquito nuestras manzanas, canela molida, nuez moscada. Les estaba contando que yo tengo esta mezcla de especias que me gusta mucho, que tiene nuez moscada, canela, canela y jengibre. Me gusta mucho para las tortas que tienen calabaza o que tienen manzanas. Son unas de mis favoritas. Listo, entonces nuestro relleno. Mientras esperamos que nuestra masa quebrada del pay de manzana esté en el horno, vamos a hacer rapidito nuestra masa frola. Vamos a hacer nuestra masa frola. Muy bien, vamos a empezar entonces la masa flora. Yo necesito 200 gramos de mantequilla o margarina. En mi caso yo voy a utilizar solamente 100 gramos. Estoy haciendo la mitad de la receta también. Vamos a utilizar simplemente 100 gramos para mostrarles más las técnicas. Listo, tenemos nuestros 100 gramos de mantequilla o margarina. Vamos a pesar ya nuestro azúcar. Tenemos 180 gramos de azúcar. En la receta nos pide azúcar blanca. Yo en este momento no tengo azúcar blanca. Yo voy a utilizar azúcar morena, ¿sí? Vamos a utilizar 180, entonces serían 90 gramos. Yo voy a utilizar azúcar morena. Me va a dar una textura un poco distinta porque acordémonos que el azúcar morena tiene también melaza, entonces nos da una textura un poquito más chiclosa, pero no está mal, se la puede hacer con azúcar morena. Si yo quiero usar azúcar impalpable, también lo puedo hacer, me va a dar una textura mucho más lisa como luce y mucho más como una especie de suavita al momento incluso de morder. Vamos a utilizar limón, ralladura de limón, que ya le vamos a colocar el momento que necesitemos. Vamos a necesitar vainilla y vamos a... Muy bien, entonces tenemos un huevo para nuestra masa. Vamos a necesitar harina 350, acordémonos que yo estoy haciendo la mitad de la receta. Entonces voy a necesitar, teníamos 350 de harina, entonces yo voy a necesitar 175 gramos. 175 gramos de harina. Y voy a necesitar también maicena. La maicena le voy a pesar aquí mismo, voy a pesarle junto con la harina, ¿sí? Son 100 gramos de maicena. Esta masa de aquí, de tipo frola, suele utilizarse también para realizar alfajores. Es la misma masa, ¿sí? Un momentito. Muy bien, hemos pesado ya. Esta masa sí lleva polvo de hornear, es un cuarto de cucharadita. Entonces, en nuestro caso es una pizca, simplemente porque estamos utilizando la mitad de la receta. Estamos ahí con el polvo de hornear y el mismo procedimiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo esta vez lo voy a hacer en la batidora. Entonces voy a colocar aquí mi grasa y también voy a colocar aquí el azúcar. Estos tres ingredientes al batirse se van a hacer una especie de arena. Voy a agregar ya, una vez que esté la textura arenosa que les voy a mostrar, esta es la famosa textura arenosa, ¿sí? Y yo voy a colocar el huevo y voy a colocar la vainilla. Sí, voy a formar la masa y enseguida les muestro cómo queda.
colocar nuestros líquidos, en este caso vainilla y huevo. Yo tengo ya mi masa lista. Hay veces que en la batidora no se mezcla por completo. Le voy a terminar de mezclar aquí en mi mesón. Acuérdense que yo simplemente uno con mis manos. Y en el caso del anterior nos falta un poquito de harina, ¿se acuerdan? Y en esta de aquí, en cambio, vamos a necesitar un poquito de agua fría. Yo voy a utilizar el agua de la refrigeradora, que es fría. Un poquito más de agua. Yo tengo a mi horno ya precalentándose también, para poder ingresar enseguida mi pie y mi tarta de queso, mi pastel de queso, ¿sí? Entonces tengo mi masa lista. Igualmente que el anterior, le vamos a colocar en el plástico film y le voy a llevar a la refrigeradora. Vamos a dejarle reposar igualmente 20 minutos y después vamos a proceder a armar nuestras tartas. Muy bien, una vez que hemos terminado ya de refrigerar nuestras masas, lo que vamos a hacer es vamos a colocar un poquito de harina en nuestra base del mesón. Vamos a espolvorearle harina de esta manera, como cuando hacíamos en panadería. Y vamos a estirar. En mi caso yo voy a hacer una pequeña porque íbamos a hacer unas tartaletitas pequeñas. Entonces vamos a empezar a estirarle sin fuerza, ojo, porque no estamos trabajando para realizar. Cuando hacemos fuerza es como por ejemplo para una masa de pizza, para una masa de pizza podemos hacer con fuerza. En este caso nosotros estamos haciéndole lo más suave posible. Vamos a estirarle, ¿sí? En moldes individuales se coloca ya la masa y se le suele cortar con un cuchillo. En mi caso, como estos moldes son, yo voy a colocar igual mi masa que llegue hasta el fondo. Puedo irme acomodando también con mis dedos y bueno, sí le voy a poder cortar también con un cuchillo, puede ser un cuchillo fino. Voy a cortar los bordes de mi masa. Normalmente se le suele dar una precocción a este tipo de masas. A veces no es necesario engrasar los moldes porque es una masa que tiene un gran contenido graso, pero sí se lo puede también hacer. De esta manera yo ya tengo mi masa quebrada aquí. Para darle una precocción y que mi masa quede completamente lisa, yo puedo colocar también un pedazo de papel aluminio. Vamos a cortarle un poquito más. Voy a cortarle un pedazo de papel aluminio y se le suele colocar también un peso. ¿Sí? Entonces, en mi caso, yo voy a colocar, se puede colocar cualquier tipo de grano. Yo voy a colocar frijol para que le dé peso y mi masa salga completamente plana. Se la puede también pinchar, ¿sí? Si es que es una tarta grande, con un tenedorcito lo pueden ir haciendo y vamos a llevarle al horno. Posteriormente vamos a colocar, después de la precocción, la manzana y vamos a hacer unas pequeñas tiritas para darle una mejor presentación, ¿sí? Eso con respecto al pie de manzana. Para la tarta de queso, los ingredientes que teníamos, el ricota, el queso crema, vamos a colocarlos en la licuadora o podemos hacerlo también en una batidora y vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho. Vamos a estirar nuestra masa, vamos a colocar en nuestro molde, vamos a precocinarle asimismo con un peso y posteriormente vamos a sacarla, sacamos el peso, le vamos a rellenar con el queso y vamos a terminar la cocción, ¿sí? Entonces de esta manera tenemos listas nuestras masas quebradas.
vamos a darles, se pueden mantener en refrigeración por durante 72 horas en el caso que tengan huevo, pero en el caso de las masas que solo tienen agua pueden durar tranquilamente un mes en la refrigeradora y en el congelador hasta 3 meses. Entonces pueden ir haciendo algunas variaciones, hay variaciones y la mayoría de chefs utilizan este tipo de masas como bases de muchos postres.